Muy bien, vamos a comenzar entonces activando el plugin. Para ello nos vamos a Edit, Plugins y escribimos aquí Modeling Tools. Y seleccionaremos los tres, Hide, Modeling Tools y Static Mesh. Y le damos resetear si es que nos lo piden o reiniciar. Luego activaremos aquí donde dice Modeling, Shift F5 y comenzaremos con las primitivas. Vamos a empezar donde dice Create Box. Muy bien, la ponemos por aquí. Nos acercamos y la vamos a revisar. Podemos modificar su ancho, white, la profundidad y la altura. También aquí podemos ver las subdivisiones. Para ello activamos la vista wireframe. Fíjense aquí, Lead wireframe. Y aquí podemos observar las subdivisiones que está haciendo. Tanto el ancho, largo y el alto también. Vamos a dejarlo como está por defecto. Y volvemos a Lead. Esta parte es el menú de la forma, explícitamente de este cubo o de esta caja. Muy bien, le damos a aceptar y ya tendríamos nuestro primer elemento. Siguiente, veamos una esfera. La siguiente primitiva es una esfera. Aquí tenemos una opción. Fíjense que cuando nosotros pasamos por un objeto, este de aquí se snapea o también digamos se sujeta. Si quisiéramos cambiar esta opción, nos vamos donde dice aquí posicionamiento, Target Surface y ponemos Ground Plate. En este caso ya nos estaría sujetando a la superficie y lo podemos colocar en cualquier parte de nuestro plano o de nuestro ground, como se dice, ¿no? De nuestro campo. Ya está. Lo vamos a dejar tal como está por defecto y vamos a ubicar nuestra esfera. Acá tenemos varias opciones. Vamos a modificar el radio. La parte de acá, cómo se va a subdividir, lat long o box. Fíjense cómo cambia todo esto. Si nos acercamos, esto sería como una caja, la distribución, y lat long es diferente. En lat long podemos cambiar acá las subdivisiones tanto en el horizontal como en el vertical. Y en el box, digamos que solamente habría un parámetro, el cual nos va a medir la densidad de los polígonos. Fíjese que inclusive ya podríamos trabajar algo de esculpido ahí. Vamos a dejarlo en la opción de 16 y vamos a añadir esta esfera. A continuación veremos un cilindro, lo ponemos ahí. Y también vamos a ver acá que dice, por ejemplo, en este menú que es común, Output Type, Static Mesh, Volume o Dynamic Mesh. Dejémoslo por defecto, Static Mesh. Más adelante veremos estas otras opciones que también podemos crear, pero por el momento en malla estática. Igualmente aquí podemos ver el radio, la altura y los cortes radiales. Para ello podemos verlo así, wireframe, o también podemos verlo de la otra manera. Aquí donde dice material, show wireframe, y se activa acá justamente en modo de rayos X, algo así. Entonces veamos los cortes radiales, fíjense, de división de altura. Ahí está. Es como si viéramos también así. De esta manera en mi caso me gusta más. Vamos a dejarlo por defecto, Lead, y vamos a añadir un cilindro. Ya está, tenemos un cilindro. Hay algunas opciones interesantes, fíjense. Vamos a retornar un poco al cilindro. Podemos crear unas figuras muy particulares. Por ejemplo aquí, un prisma. Si pusiéramos radical slice 3, en este caso sería un paralelepípedo, un pentágono, un hexágono y así. Y así también nos puede ser de mucha utilidad. Bien, ahora sí veamos lo que es el cono. Lo vamos a poner. Y aquí también podemos modificar el radio, la altura y los cortes radiales. Vamos a desactivar el Show Wireframe y lo vemos aquí de esta manera. Notamos que en el fondo nos aparece también unas mallas. Para poder ver mejor, vamos a desactivar SM Sky Sphere, lo voy a desactivar para poder ver mejor nuestras mallas. Fíjense, Lead, Wireframe y ya está. Ahora sí, ponemos el cono. Podemos modificar acá tanto su altura, su radio y los cortes radiales. Fíjense, los cortes radiales y las subdivisiones en la altura. Vamos a dejarlo ahí, como viene por defecto, o incrementar acá a 32 para tener mayor exactitud en la parte, en las curvas, en la parte de las curvas. Muy bien, le damos a aceptar
Ya tendríamos una más. Seguimos un toroide, lo ponemos aquí, cambiamos por ejemplo acá a 100, un radio mayor, y el radio menor le podemos poner a 10. Recuerden que estas medidas son en centímetros, sería 1 metro de radio, y del radio mayor y el radio menor, ¿no? Aquí podemos ver los cortes, fíjense, wireframe. Si queremos mayor fidelidad, acá podemos aumentar, digamos, a 32 en el corte mayor o a 64. O si queremos algunas figuras muy interesantes, miren qué pasará si lo bajamos a 3. Tendríamos un triángulo de una forma muy particular. O tendríamos un pentágono, que nos puede ser de mucha utilidad. Vamos a dejarlo tal como está. Y le vamos a dar a aceptar. Muy bien, vamos a la siguiente. La flecha, el arrow. Muy bien, acá esta es una forma combinada, si nos damos cuenta, que vendría a ser un cilindro con un cono. Igual, tenemos acá el radio, la parte inferior, fíjense. Vamos a ponerle 10. Acá su altura, vamos a ponerle 100. Y vamos a hacer una especie de sombrilla, fíjense. Acá recordemos algo importante, que podemos variar nuestro punto de pivote. Fíjense, acá el punto de pivote es en la parte inferior. Y ustedes acá donde dice posicionamiento o positioning, bueno, en la parte del inglés, pivot location, en la base, en el centro, fíjense, se movió el punto de pivote al centro, o puede ser en la parte top, en la parte superior. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar en la base, pero va a haber casos especiales donde nos conviene que esté al centro también. ¿Ya? Rotación lo vamos a dejar tal como está, pero rotación se refiere a cómo va a salir el eje. Digamos que acá pongo 45. Al momento de crear acá la figura, vamos a ver de nuevo, fíjense, arrow. Al momento de crear, fíjense que está rotado el punto de pivote. En este caso no me conviene que esté rotado y conviene que esté en 0 grados. Muy bien, le damos a aceptar y ya tenemos también nuestro arrow, otra primitiva más. Lo ubicamos por aquí. Nuestro rectángulo, muy importante también. Ancho podemos modificar, la profundidad y fíjense acá. Vamos a modificar las subdivisiones, white subdivision o la profundidad también. Y va a depender aquí el tipo de malla que ustedes quieran generar, más densa o en este caso con algo muy pero muy algo mínimo. Muy bien. Otra parte importante es trabajar en este rectángulo los bordes que están curvos, que nos va a servir para hacer múltiples figuras. Igual podemos cambiar el ancho, la profundidad, vamos a meter un poco más. Y cuando ponemos rounded rectangle, tenemos acá las subdivisiones de sus bordes. Fíjense, aquí, bueno, aquí está. Corner radius, puede ser mayor, menor. Vamos a dejarlo en 25 centímetros. Corner slice, fíjense, aumenta la densidad, disminuye. Nos puede servir para poder darle mayor definición a estos bordes, siempre a nuestro gusto. Vamos a dejarlo ahí como está. También podemos ver acá, se está alineando a la normal. Dejémoslo por defecto. O también mostrar el gizmo. Dejémoslo como por defecto. Muy bien. La siguiente primitiva que tenemos es el disco. Lo ponemos aquí. Vamos a verlo. Wireframe. Podemos aumentar su radio. Fíjense. Aumentar sus subdivisiones o sus divisiones radiales. Y aquí los cortes, fíjense. Se están realizando cortes también. Esto dependerá siempre a la medida de cada uno qué es lo que está buscando. Muy bien, volvemos a las opciones por defecto. Vamos a ver ahora cómo sería un disco con un punto al medio o un disco puntuado, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a aumentar a 64, por ejemplo, de los cortes radiales. Y el hoyo, por ejemplo, podemos aumentar a 10, puede ser aumentar a 20. Y así, ustedes pueden utilizar de la manera. Esto se puede hacer después también con booleanos, pero aquí nos da una buena opción. Muy bien, acá la siguiente parte dice material. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo utilizar materiales. Por el momento estamos trabajando con el material que viene por defecto, que nos es de utilidad. Aquí también podemos cambiar la escala Vs, pero todo esto va a ser tratado en la parte correspondiente a Vs y veremos a más detalle cómo poder texturizar y todo el proceso que se da en el modelado, que también lo tiene aquí. Muy bien,
y finalmente le damos aceptar. Y de esta manera estaríamos creando las primitivas básicas con las que después haremos formas y figuras muy complejas y nos serán de muchísima utilidad. Muy bien, gracias y nos vemos en el siguiente episodio.